Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al episodio 7 de Pandemia Educativa. En este episodio vamos a platicar sobre lo que significan las comunidades y las redes de aprendizaje, los principios que tenemos para esto y cómo algunos consejos de lo que tendríamos que hacer para generar o para transformar nuestra escuela o nuestro centro o nuestra institución a una comunidad de aprendizaje o integrarnos a redes de aprendizaje o empezar a generar redes de aprendizaje. Somos EVAS Innovación, somos una consultoría en innovación con base humana que trabajamos enfoques sistémicos y socioambientales para transformar a los colectivos humanos. Trabajamos con escuelas y organizaciones y estamos en esta llamada, al frente de esta llamada estoy yo, Jesús Hernández, director de EVAS Innovación, y Adriana Diego, mi asistente, para estar revisando si tienen dudas, comentarios, plática o cualquier cosa en el chat. El día de hoy, esta sesión del día de hoy va a responder a ciertas cuestiones que nos han mandado en redes sociales o que nos han mandado a través de correos electrónicos. Como ustedes saben, estos capítulos se graban. La oportunidad de participar en vivo es para que puedan hacer preguntas o puedan entrar en la conversación. Pero Pandemia Educativa justo ahorita está tratando de empezar a integrar cosas más allá de la emergencia y más allá de la respuesta transicionaria que requiere la crisis a la que nos estamos enfrentando. Y una de las situaciones que bien estamos viviendo es el hecho de que las escuelas, pues como que de repente fue muy interesante cómo las escuelas se quedaron como solas, se quedaron como un poquito abandonadas dentro de la pandemia y de la crisis, como que de repente las escuelas, muchas escuelas pues no supieron cómo enfrentar la situación, resolvieron las cosas desde la fragmentación que se vive en las comunidades educativas, ¿no? En muchas escuelas no sabían qué hacer o a quién recurrir, era como seguir solamente las indicaciones de las autoridades, se enfrentaron a situaciones que nunca se habían enfrentado en su vida solos, ¿no? Y la soledad o el enfrentarse solo a los problemas, pues también genera ciertas situaciones y ciertas rotaciones para el liderazgo educativo y para las diferentes eh, docentes que también pues tuvieron que volverse investigadores, tuvieron que volverse más creativos, tuvieron que buscar soluciones a veces por ellos mismos porque muchas veces sus liderazgos escolares pues tampoco sabían cómo enfrentar esta situación. Esto sucede justo cuando una institución o un colectivo está pues aislado o está anquilosado en su propio sistema y en su propia existencia y no considera o no está como permeable a lo que sucede en el mundo. Y entonces en estas situaciones cuando cada persona o cada centro educativo o cada colectivo se mantiene como en su propia esfera, pues es bien difícil enfrentarse a situaciones que requieren innovar, que requieren hacer frente y entonces cada quien lo hace como puede, pero con un sentimiento un poquito feito pues de estar solos, ¿no? Ante el mundo. Eh, pero curiosamente no fue el caso de todas las escuelas. Afortunadamente algunas de las escuelas con las que yo he trabajado y algunas de las organizaciones también con las que EVAS colabora, se enfrentaron a una situación en la que entre ellas mismos empezaron a intercambiar y entre docentes y entre liderazgos y entre personas empezaron a intercambiar ideas para llevarlas a su escuela y hacer frente a las situaciones, ¿no? Eh, la explosión de mensajes. Fue muy curioso ver, por ejemplo, bueno, yo soy parte de varios grupos de WhatsApp de docentes y de líderes educativos y de consultores. Y empezó la crisis, empezó todo este problema y pareciera que esos chats que llevaban un año sin nadie usar o de repente nada más era como para la felicitación de cumpleaños de repente de alguien ahí,
se empezaron a activar como para decir y compartir ideas, compartir consejos, experiencias, cómo estás enfrentando esto, cómo le estás haciendo. Y en este sentido, nos hizo pensar y analizar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? O por qué las escuelas tienen que llegar a estos puntos de emergencia para comunicarse entre ellas, para generar pues estos vínculos y estas conexiones, ¿no? Entonces, hemos visto y hemos también analizado que muchos especialistas están tratando de promover, pues, algo que no es nuevo, pero que también, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero es algo que no se ve porque siempre está como en la sombra todavía un poco, y es el hecho de cómo generar comunidades y redes de aprendizaje. Y son dos cosas distintas, pero son muy relacionadas porque al final una red de aprendizaje es una comunidad que si bien está un poquito, digamos, dispersa, no necesariamente está fragmentada, ¿no? Y la fragmentación es justo lo que tratamos de evitar en una comunidad de aprendizaje de las personas o de los grupos humanos que aprenden, porque en una red o en una comunidad, pues todos están ahí, todos valen y todos cuentan, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer, en vez de que cada contexto esté ahí como una esfera aislada del mundo, las redes lo que hacen es que conectan a estas personas en un ir y venir de ideas y generan algo que se conoce como el entre. Y este entre es lo que se puede crear desde cada contexto y en cada una de las ideas que tenemos aquí, ¿no? Quienes pueden participar, quienes pueden, digamos, compartir distintas visiones, empiezan a cambiar un poco este concepto colectivo de lo que sucede en el mundo y se vuelve un entre, así se le llama, que es algo, digamos, como multicolor. Y es súper emocionante y súper poderoso ver cómo las personas que se comunican, las personas que se empezaron a comunicar a través de esta crisis, docentes que se empezaron a comunicar a través de esta crisis, incluso empezaron a contagiarse ciertos entusiasmos que son muy poderosos y que, pues, por supuesto, hacen que no sintamos la soledad, sino que sintamos, pues, nos sintamos como en comunidad, ¿no? La comunidad es en sí una situación o es una palabra que define el colectivo, que define algo que es común, ¿no? La comunidad viene de algo común y es todas estas personas uniéndose en cosas comunes, en cosas que a todos les atañen, en cosas que a todos les interesan y que todos desean. Una comunidad, para que esté unida, tienen que compartir deseos, tienen que compartir sueños, ¿no? Ay, perdón, tienen que compartir sueños, tienen que compartir incluso indignaciones. Una comunidad puede compartir también visiones o propósitos. Y lo interesante de las comunidades es que todo esto está conectado a lo común, a lo que es común para todos. Y hablábamos en algún otro capítulo de Pandemia Educativa cómo la educación tiene que transformarse hacia una educación que genere y que contribuya al bienestar común. Entonces la comunidad es parte de eso y por eso es que ahorita justo esta crisis nos pone y nos hace cuestionar si estamos listos para dar ese paso y transformarnos en comunidades de aprendizaje que podamos realmente contribuir a través de la educación para cambiar lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que la gente no está pudiendo ser suficientemente resiliente. Estamos generando sistemas que están siendo gravemente afectados por la crisis, empleos, también distintas problemáticas que se están causando por esto, está creciendo la inseguridad porque pues la necesidad genera estas situaciones, el hecho de que las reacciones del colectivo, de las comunidades no sean generalmente las mejores para todos, sino para uno, parte de esta idea de lo individual versus lo colectivo, ¿no? Y entonces la comunidad es esencial.
En el caso de la educación, hablar de comunidades también nos genera nos queremos conectar con otro concepto que es el de la red, ¿no? ¿Y qué quiere decir la red? Que puede haber personas, que puede haber empresas, puede haber colectivos, puede haber instituciones que estén unidas a través de distintas relaciones y de distintas comunicaciones que nos permitan intercambiar estos aprendizajes. Lo que hicieron estos docentes que les comentaba, que de un chat que normalmente no compartíamos gran cosa, normalmente no hablábamos más que para felicitarnos en cumpleaños o algo así, de repente se volvió un chat vibrante y un chat en el cual todos empezamos a intercambiar ideas de lo que estábamos viviendo y de cómo estaban funcionando ciertas cosas en cada uno de sus contextos, ¿no? Especialmente para las escuelas. Pero estas redes, lo que hacen es pues justo ser una red. Y la idea de tener una red o de ser parte de una red o de que dentro del mismo centro educativo o la institución se generen redes, nos da la idea como en el circo, cuando estamos haciendo acrobacias, o bueno, cuando los acróbatas están haciendo acrobacias, yo no, porque pues no soy nada, proclive a ese tipo de actividades, pero ya me imagino yo azotándome en el piso, pero justo para no azotarme en el piso, para que yo me aviente a hacer las cosas, para que yo me aviente a hacer estas acrobacias, primero tengo que empezar con una red de soporte, una red de seguridad. Las redes, eso es lo que proveen seguridad, proveen soporte, proveen lo que comentábamos ya en otras sesiones, la resiliencia, ¿no? El hecho de poder tener comunicaciones que me enriquecen, comunicaciones que me ayudan y también contribuir a esto, a fortalecer estas redes, hace que cada centro educativo, cada persona involucrada en la red, cada grupo o colectivo que están conectados, se sientan justo eso, conectados hacia algo bello, hacia un fin común, hacia algo que puede ser muy poderoso, ¿no? Las redes son eso, son las redes que son estas conexiones en donde hay intercambio de ideas, generación, creatividad y, por supuesto, las redes, cuando hablamos de redes líquidas, que es un término muy interesante y está relacionado a cómo Zygmunt Bauman describe las sociedades actuales, estamos hablando de redes que fluyen, redes que nutren, ¿no? Redes que aprenden. Y estas redes que aprenden, que nutren, que son líquidas, que fluyen, requieren principios, también comunidades que tengan ciertos principios, y por eso es que hablábamos de comunidades y redes en este mismo tema, porque comparten los principios que se deben de generar dentro de un centro escolar, y más en esta situación como la que estamos viviendo ahorita. Una red o una comunidad de aprendizaje comparten los principios que se tienen que generar para que nutran, para que fluyan, para que aprendan, para que sean resilientes, creativas y poderosas y transformadoras, ¿no? El término de red nos remonta a esta seguridad y entonces estamos hablando de conexiones en las que las comunidades tienen que empezar a desarrollarse desde lo individual hasta lo colectivo y en conexión con el entorno para que entonces se puedan generar estos lazos y estos vínculos. Es decir, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que transformar mi escuela? O tal vez si no soy la persona indicada para transformar la escuela, puedo transformar mi salón de clases en una red de aprendizaje y en una comunidad de aprendizaje. Es primero que hacer que el aprendiz entienda que él no solo es el cerebro y lo que aprende, también es lo que él siente y lo que él hace. Y como ustedes han escuchado, hay un dicho que dice que hablan más las acciones que las palabras, ¿no? Y efectivamente los estudiantes, aunque no puedan expresarse, a veces cuando no pueden decir las cosas por miedo, por pena, por lo que sea, pero hacen su mayor intento, se nota y se esfuerzan y lo demuestran con las acciones, eso es igual de valioso que si saben o no y si aprenden o no las capitales o las mecanizaciones, ¿no?
Entonces, en este sentido, primero tendríamos que entender que los seres humanos son un conjunto muy complejo de cosas que no solamente son la razón. Y ayer hablaba con una alumna en clase de investigación activa, que justo estábamos conversando sobre qué significaba darse cuenta que hay otras cosas, otras cosas importantes en el ser más allá de la razón, como las emociones, como incluso la metafísica y la magia, si así lo quieren ver, lo que no podemos ver, lo intangible, la intuición, si lo quieren llamar así también. Todas estas ideas que dejan de lado, que normalmente se dejan de lado porque hemos vivido en una sociedad que valora demasiado la razón y le ha quitado el peso y le ha quitado la importancia a la intuición y a la emoción. Y entonces esa frase típica de deja tus sentimientos fuera del salón de clases, ¿no? Es como negar con la misma condición humana de la cual todos somos parte. Entonces, el primer paso para generar una comunidad de aprendizaje es entender y promover a cada uno de nuestros estudiantes desde su emoción, desde su intuición, desde su cerebro, desde su hacer, desde lo que él quiere ser, ¿no? Hablamos también de los 4 pilares de la educación en algún momento, pero el ser es esencial porque el ser es que él mismo y ella misma, estudiantes, decidan quién quieren ser en la vida. ¿Quieren ser una persona buena? ¿Qué significa eso? ¿Quieren ser una persona creativa? ¿Qué significa eso? ¿Y qué tienes que hacer para ser ese tipo de persona que quieres ser? Una vez que eso está valorado y que está puesto bajo ciertos principios que vamos a platicar ahorita más adelante, se tiene que ver entonces ya la parte relacional. Y aquí en la parte relacional, esta parte en la que empezamos a ver cómo se relacionan uno con los otros. Y esto es a través de también valores, también sueños, también indignaciones, también principios. Todo esto, la famosa formación cívica y ética, entra mucho en la parte de las relaciones, porque tendríamos que entonces promover relaciones que contribuyan a algo bueno para todos, ¿no? En el momento que las escuelas continúan promoviendo la competencia y el cuadro de honor y el primer lugar en matemáticas, en donde un estudiante hace todo lo posible para obtener el primer lugar, aún pasando por encima de la dignidad de los otros estudiantes, eso es cuando se vuelve un poquito difícil entonces generar una comunidad, porque una comunidad no puede haber una competencia. En una comunidad hay una cooperación y una colaboración, ¿no? Una colectividad. Y cuando hay un equipo, una colectividad, pues no puede haber competencia. La competencia es como lo contrario, ¿no? Entonces, lo que es bueno para todos generalmente va a ser siempre, o más bien siempre va a ser bueno para uno. Y obviamente, no por último, pero sí muy importante también, todo esto debe de estar en relación con el entorno. Entorno, naturaleza, sociedad, o sea, entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo. Y entonces, cuando entendemos cómo funciona el mundo, pero nosotros somos una buena fuerza, una persona fuerte, una persona resiliente, una persona con principios y con ética, y estamos acostumbrados a trabajar en una comunidad en donde todos son iguales. No estoy hablando de socialismos ni nada de eso. Estoy hablando en donde hay un sentido de igualdad dentro de las diferencias. Es decir, no somos todos iguales, pero todos somos iguales ante el principio o la visión que queremos generar juntos. Y todos podemos tener las mismas oportunidades. Y todos ayudamos a que los que no están pudiendo acceder a esas oportunidades accedan, tendiéndoles la mano, ayudando, generando distintas experiencias, ¿no? Eso, en ir y venir y en rebotar visiones con cómo funciona el mundo
y preguntarnos si este es el mundo en el cual queremos vivir, estudiantes y docentes. ¿Este es realmente el mundo en el que queremos que nuestros hijos crezcan? Esas preguntas son las que nos tenemos que hacer y preguntar para poner toda esta base fuerte y de resiliencia y de transformación dentro de una comunidad. Porque una comunidad se hace desde el individuo, pero en la comunalidad, en lo que es útil, bueno, eficaz, importante y valioso para todos, ¿no? En este grupo. Entonces, tenemos aquí que 3 principios para la comunidad y son principios que tienen que promoverse en los colegios, son los principios de inclusión, igualdad y diálogo. Si en mi salón de clases no hay inclusión, no hay igualdad y no se genera el diálogo, es muy difícil que yo pueda crear una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos tenemos algún problema, o todos tenemos alguna dificultad, o todos tenemos algo que nos puede obstaculizar o dificultar el aprendizaje. Algunos pueden tener una discapacidad visible, otros pueden no tener una discapacidad no visible, otros pueden tener simplemente un problema o una situación que no les está permitiendo concentrarse. ¿Cuántos niños disléxicos hay en las escuelas que no están identificados y que viven viendo las letras bailar y nadie se da cuenta y no hay maestros que se den cuenta de eso? Porque tampoco somos especialistas en todo, ¿no? A veces que no somos capaces de detectarlo, pero entonces sí somos capaces, sí podemos ser capaces de diseñar experiencias inclusivas, ¿no? Esto es para que todos puedan entrar y para que además se sientan igual que los otros. Y otra cosa, malas prácticas, bueno, no sé si malas, pero prácticas que no favorecen la igualdad en las escuelas, fórmense niños y niñas. O vamos a hacer un curso, niños contra niñas. Y niños rosa, niños azul y niñas rosa, ¿no? Todavía me ha tocado ver algunas escuelas que les piden forrar a las niñas su cuaderno rosa y a los niños su cuaderno azul. Niñas con falda y niños con pantalón. Niñas con colita y los niños casquete corto. O sea, ese tipo de cosas que son hasta cierto punto y para ciertas personas puede ser controversial, pero que justo no favorecen la igualdad. Porque la igualdad sería, si la niña se siente cómoda con pantalón, como cuando trae jeans, pues que traiga su pantalón. O si lo quiere forrar de color amarillo, pues también puede ser de color amarillo, a menos que haya un código de color para los cuadernos y todo esto. Bueno, también hay reglas que sí funcionan, pero que no estén ligadas al género, por ejemplo, en este caso de igualdad. Y también la igualdad va de edades, ¿no? No porque están los de sexto en sexto, tienen más derecho o tendrían por qué tener más derechos que los pequeñitos. Y justo de promover sistemas de desigualdad es por eso que los grandes generalmente hacen bullying a los más pequeños. O en las universidades, los que ya son de grados altos siempre le hacen la novatada a los que apenas están entrando, igual en bachillerato. Ese tipo de situaciones son divertidas, tal vez, en algunos casos pueden ser interesantes, pero son situaciones de desigualdad. Porque entonces el que entra, el de nuevo ingreso, se siente desigual al otro. Y no se trata tampoco de empoderar nada más por empoderar. Se trata simplemente de que todos los seres humanos tenemos algo o debemos tener algo que se llama dignidad. Y si no hay igualdad, si no se promueve la igualdad, no alcanzamos la dignidad. Obviamente todo esto es necesario entonces que nos comuniquemos y que las personas en una comunidad de aprendizaje podamos hacer lo que mejor debe de hacer una comunidad, que es el diálogo. Y esta es la clave para poder generar comunidades de aprendizaje. Que mi estudiante pueda tener
la confianza a través de sentir la igualdad, incluso conmigo, porque somos seres humanos, no porque seamos roles. Una cosa son los roles y otra cosa es la desigualdad. Pero que se sienta parte de un grupo, que se sienta igual a los demás y que pueda expresar lo que siente de una manera obviamente asertiva. Eso es lo que nosotros como educadores, como docentes, como líderes educativos tenemos que generar, y no solamente para los estudiantes, también para entre docentes y entre docentes y liderazgo. El director que está abierto al diálogo, que genera modelos inclusivos y de pertenencia entre sus docentes y que además no ve a sus docentes como subordinados, sino los ve como líderes en su rol y en sus grupos y en sus materias. Ese es el líder que puede generar una comunidad de aprendizaje. Entonces, estos tres principios son los de una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje, entonces, participa, todos participan en una comunidad de aprendizaje, todos colaboran en una comunidad de aprendizaje. En una comunidad de aprendizaje todos pueden diseñar incluso sus experiencias y pueden vivirlas y pueden expresarlas y pueden contribuir al diseño de las experiencias de aprendizaje y todos hacen las cosas juntos. No hay nada como que el maestro pues es el que se ponga a hacer su trabajo y yo me quedo nada más con lo financiero o con lo administrativo o con lo de gestión. Sí, pero esto no cuestiona liderazgo, porque el liderazgo es justo el que puede impulsar que la gente participe, colabore, codiseñe y haga juntos las cosas, ¿no? Entonces, imagínense una comunidad o una escuela en donde los docentes pueden diseñar la escuela completa en conjunto y colaborativamente. Obviamente ellos tal vez no hagan todo lo que se tiene que hacer, sino lo que les corresponde dentro de ese plan. Y entonces las comunidades no nada más participan, codiseñan, colaboran y hacen juntas. Cuando hablamos de varias comunidades que se unen a través de una red, también son con comunidades que hacen esto, participan, codiseñan, hacen juntos y colaboran desde su contexto, desde donde ellos están, pero con una visión compartida, con una visión común, un propósito que ellos creen que comparten y al cual están ligados y convencidos. Por ejemplo, esta red que yo les hablaba es una red de tecnología, de maestros que promueven la implementación de la tecnología y justo emergió, a través de la crisis, emergió la posibilidad de compartir estas ideas, de compartir cómo le están haciendo para justo aprovechar la tecnología para hacer frente a esta crisis, ¿no? Y empezaron a compartirse ideas. Y a mí me funciona más Zoom por esto. Y a mí me funciona más Meet por el otro. Y a mí me funciona más este y este. Pues intenten hacer esta herramienta. Oigan, ya vieron que se publicó no sé qué. Y entonces las redes comparten posibilidades con la visión compartida de si todos nosotros queremos promover la implementación de la innovación a través de la tecnología, entonces vamos a compartir qué puedes hacer mejor con la tecnología en esta pandemia, ¿no? Y eso funciona muy bonito y se está volviendo una comunidad más vibrante de lo que era anteriormente. Y está como retomando un poquito esta flama que estaba un poquito dormida. Y es muy bonito verlo, porque entonces redes de comunidades de aprendizaje en donde una persona de cada red, o si no bien todas, o varias personas dentro de una comunidad, están conectadas a cierta visión compartida entre distintos colectivos. Y cada uno de estos colectivos que vemos aquí pueden ser una escuela, ¿no? Este puede ser un grupo de cada escuela que estén unidos, juntos, y que compartan entre ellos un propósito o una visión común. Algo que los hace dirigir sus esfuerzos y sus acciones a esta visión común, a esto que pueden alcanzar como una comunidad de comunidades, como una, digamos,
red de comunidades de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de redes, justo vemos que lo que hace una red es que haya un propósito común, que haya una visión colectiva, que haya una razón de por qué compartir, ¿no? Un motivo para compartir. Y entonces, justo es lo que se comenta, ¿no? Los propósitos o los principios de una red son aquellos en donde hay inclusión, en donde hay igualdad y en donde puede haber también entonces diálogos. Y los diálogos son esenciales para que sucedan entre estas pequeñas comunidades, diálogos entre ellos, diálogos entre cada una de las comunidades que jalan valor del propósito de la visión común para después contribuir a ella a través de la acción. Y eso es lo que hace fortalecer a una red. Ahora, imagínense, no desconozco la situación de cada uno de sus grupos o de sus escuelas o de lo que estén haciendo en los distintos países que luego nos visitan aquí en Pandemia Educativa, pero imagínense que si ustedes hubiesen sido parte de una red de aprendizaje en donde hubiesen podido codiseñar juntos planes de contingencia considerando las ideas de todos. Ese plan de contingencia hubiese sido mucho más poderoso con las distintas experiencias integradas que el plan de contingencia que puede diseñar un director solo detrás de un escritorio o del comedor de su casa, porque pues es el director, ¿cómo el director no va a tener un plan de contingencia, no? Entonces, si hubiese una red, si hubiese ese principio de querer compartir y de colaborar y de comunicar, esa reacción de muchas escuelas a las que se enfrentaron en donde pues los directivos no sabían bien cómo responder, eso hubiese sido distinto. Y además, o sea, yo vi casos cercanos en donde los directivos lo que pensaron entonces es, bueno, pues entonces si ya vas a trabajar desde tu casa, voy a aprovechar y entonces todos los docentes dan su clase y tienen que dar su clase y tienen que tener a los niños bien sentaditos y no sé qué y no sé cuánto. Pero además, como vas a estar en tu casa, también te voy a poner a tomar un curso en línea. Y vas a tomar este curso en línea, no sé qué, no sé cuándo. ¿Y qué crees? Vamos a tener entonces una junta todos los días antes de entrar a clases a las 7:30, todos en el Zoom, para ir viendo cómo vamos. Y entonces vamos a tener además otros webinars y otros seminarios que pues nos lanza la autoridad educativa porque lo publicó la autoridad educativa y entonces hay que estar al pendiente. Eso no es resiliente, al contrario, hizo que muchos maestros sufran y están sufriendo muchos docentes porque no hay una comunidad, porque todo viene vertical y porque todo lo decide una sola persona o un solo grupo pequeño de personas que normalmente no están en el aula, que son los directivos. Y entonces eso no es liderazgo, y eso no es comunidad de aprendizaje, y esto no es una red. Eso es una jerarquía estructurada y vertical de la escuela de la escolástica del medioevo. Entonces es terrible porque muchos docentes lo que están sufriendo es que los líderes no les pueden resolver las situaciones que enfrentan al día a día en clase porque las desconocen. Los papás tampoco, porque pues los papás también están sufriendo el estrés tremendo de tener que ser papás y mitad maestros. Muchos además tenían el reto de ponerse al corriente, de aprender y de conocer las nuevas herramientas para las clases en línea. Entonces es toda una complejidad y una bola de trancazos y de pedradas y de golpes a los que se enfrentaron muchos docentes con esta crisis, que ahorita ya están subsanando porque ya estamos empezando a movernos, porque ya se resignaron a hacer lo que pueden. ¿Y qué pasa? Que llegaron a una nueva situación que si bien o si hubiésemos tenido la apertura para generar comunidades y redes de aprendizaje, hubiésemos tenido mayores posibilidades de descubrir soluciones y de compartir ideas y de crear innovaciones. Para eso son las redes, para generar innovación,
para compartir ideas, para crear cosas nuevas. Y además, para abrirnos hacia nuevas formas de ver las cosas y no quedarnos como lo veíamos al principio, cada uno en su esferita, ¿no? Sino contribuir a una visión compartida desde lo local. Entonces, pues ese es el gran problema y esa es la situación que nos genera justo la crisis de hoy. Es el estar tratando de conectarnos entre comunidades porque no podemos permitirnos que en una crisis futura o en una situación futura una escuela no pueda hacer frente lo mejor posible porque no tiene el apoyo de nadie, porque están solos en el mundo y el único apoyo que tienen es el de las autoridades educativas que tampoco tienen la solución, la mejor solución. Y es natural porque pues, nadie sabe qué hacer contra esta crisis. No es culpa de nadie, simplemente es cada quien hace lo que puede. Entonces, pues sí, o sea, la invitación es a integrar, empezar a integrar a través de estos procesos el diálogo como una herramienta para favorecer la igualdad y la inclusión entre nuestros estudiantes y abrirnos a tener diálogos con otras personas en la educación y a conectar con otras personas en la educación que nos puedan brindar apoyo, que nos puedan dar ideas, que puedan resolver nuestras dudas y por supuesto yo compartir también, compartir ustedes también su experiencia, porque esa experiencia puede ser valiosa para otras personas que pueden estar pasando o que pudieron haber sufrido lo mismo que ustedes ya superaron. Y eso hace y fortalece a la educación como una verdadera herramienta de transformación de la sociedad. Y aquí termina la parte de intensidad mía. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere abrir micrófono. Y si no, también podemos ir con Adri que nos comparta preguntas de redes sociales o de las que nos han llegado por los registros. Sí, tenemos algunas preguntas que nos hicieron a través de la semana en redes sociales y una de ellas va muy encaminada a lo que platicabas de mantener una red, pero bueno, la pregunta nos dice, ¿qué tipo de aprendizaje dinámico recomiendas para que dentro de las redes de aprendizaje siempre se obtenga un diálogo flexible y horizontal, pero que a su vez desarrolle un pensamiento crítico? Está interesante. A ver, me estás preguntando, venme a repetir otra vez porque hay varios elementos ahí que son... Ok, ajá. Bueno, nos decía que ¿qué tipo de aprendizaje dinámico recomiendas para que dentro de las redes de aprendizaje siempre se obtenga un diálogo flexible y horizontal, pero que a la vez se desarrolle un pensamiento crítico? Ok. Bien, está súper interesante la pregunta. El aprendizaje, como bien ella lo dice, o él, no sé quién lo haya preguntado, en la pregunta dice, aprendizaje dinámico es justo ese aprendizaje o esa forma de aprender que es en constante movimiento y en constante cambio. O sea, no es posible generar diálogos, no es posible generar procesos de comunidad, no es posible generar aprendizajes abiertos y democráticos. Y esa palabra la voy a poner aquí, la democracia, porque ahorita explico por qué es importante la democracia. Si no generamos procesos de aprendizaje o diseñamos procesos de aprendizaje que sean distintos, cambiantes, nuevos, no necesariamente tenemos que volvernos el payaso o el entretenedor o esa persona que constantemente está buscando entretener al otro. La educación no es para entretener, justo la educación es para hacer pensar y para hacer sentir al otro. Y creo que en aprendizaje dinámico es muy importante que estos diálogos vayan en torno a lo que podría ser común y lo que podría ser importante para los estudiantes. Más allá incluso que por ejemplo, hacer un resumen de historia, el diálogo sobre un tema histórico
y lo que eso significa para tu vida puede ser más interesante y mucho más dinámico, porque entonces los estudiantes pueden empezar a compartir, ¿no? Y estoy hablando de un ejemplo, por ejemplo, de historia, o en la ciencia, por ejemplo, el hecho de compartir ciertos datos para generar discusiones sobre la ciencia pueden ser interesantes. ¿Qué es lo que sucede? Un diálogo se va a dar entre varias personas en torno a un objeto de aprendizaje. Y este objeto de aprendizaje, todos lo van a ver desde perspectivas distintas, porque todos lo han vivido desde una experiencia distinta. Y entonces eso hace que nos cuestionemos cuál tiene que ser el objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje van a ser las capitales de África, o más bien, ¿por qué África vive como vive? ¿Y por qué Asia vive como vive? ¿O por qué crees que China e India son las únicas dos culturas que siguen siendo o que siguen manteniendo la línea desde la antigüedad? No es como Egipto, que se llama Egipto, pero no tiene nada de la cultura egipcia anterior, ¿no? O Grecia, que perdió toda la parte de la Grecia antigua. Ese es el nombre porque pues ahí estuvieron y salieron, igual Roma como ciudad y todo, ¿no? Pero son culturas completamente distintas a las originales. En cambio, China e India sí son culturas que evolucionaron de eso. Entonces, temas como esos que pueden generar ideas, que pueden detonar perspectivas, sueños, imaginar, ¿no? Imaginar es una cosa, es una herramienta muy importante para generar estos diálogos dinámicos. Entonces, creo que ahí es cuando empezamos a generar, cuando podemos generar ese aprendizaje dinámico. Es decir, el cuestionamiento. Un cuestionamiento que no sea de una respuesta sencilla. Si yo puedo encontrar la respuesta rápido en una enciclopedia o en Wikipedia o en Internet, no vale la pena discutir ese tema. Valdría la pena discutir el tema, las implicaciones de algo, ¿no? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y empiezan a hablar de inteligencia artificial y todo el mundo puede hablar de muchas cosas, bla, 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 bla. Ok, pero la pregunta detonadora, y por eso los cuestionamientos son importantes, una pregunta que detone algo es, ¿cómo va a ser tu vida en 10 o 20 años con la inteligencia artificial? ¿No? Entonces, en este sentido, se puede volver algo súper poderoso, súper impresionante el poder generar estas situaciones en donde todos puedan imaginar, todos puedan compartir ideas, y entonces esas ideas se enfrentan con la ciencia, se enfrentan con los datos, se confrontan con el sustento teórico para generar el pensamiento crítico. Y esa es una manera muy dinámica de crear un diálogo, una comunidad de diálogo. Es decir, empiezo por un cuestionamiento para generar toda una maraña de ideas y entonces a través del pensamiento crítico, es decir, de confrontar esas ideas con los datos y la ciencia, empiezo a organizarlas y empiezo a descartar las que sí y a darle valor a las que no y a sustentar el pensamiento crítico que va a hacer que los estudiantes generen opiniones fundamentadas y que piensen, que eso es esencial, que piensen, ¿no? Entonces, la horizontalidad va a partir de justo integrar en esa discusión la igualdad. Y yo para eso siempre en los conversatorios que organizamos, nosotros ponemos estas reglas que son muy simples, pero son muy, muy importantes. Y una de ellas me la enseñó un profesor que tuve en innovación educativa en la maestría, Benjamín, que se me quedó muy clavada porque es la primera regla es así de entender que nadie es experto en nada más que en su propia vida. O sea, puedes tener los títulos que quieras y todo, pero no eres experto en nada más que en tu propia vida. Por lo tanto, y esta es la segunda regla, todas las contribuciones son valiosas, porque lo importante es tu vida, ¿no? Tercero,
es obviamente que todos sean sucintos, que sean concretos, que no repitas información, que no, o sea, ¿para qué participas si ya alguien más dijo lo que tú querías decir? Solamente participas si realmente puedes poner una pieza más en el rompecabezas. Y la quinta es que cuando vas a hacer una crítica, digo la cuarta, perdón, es que cuando vas a hacer una crítica, siempre critiques a la cosa o la información, nunca, nunca a la persona. Entonces son esos, por ejemplo, esas 4 reglas de interacción que yo genero en los diálogos, que tengo, tanto con escuelas como con colectivos y organizaciones, es decir, estos, ¿no? Para generar horizontalidad, generar igualdad, en donde lo primero que tienes que hacer es posicionarte en que no hay nadie que sea experto en nada más que en su propia vida. Y eso habla mucho de también en la teoría U, que hay que llegar también con pues el corazón abierto, la mente abierta y la voluntad abierta. Es decir, esta es una manita, ¿eh? Es decir, la mente abierta que llegue con el afán de entender al otro y de comprender al otro y de informarme sobre lo que el otro ve, siente, piensa. El corazón abierto es justo conectarme con lo que los otros piensan, sienten, qué emociones tienen. Y la voluntad abierta es siempre llegar con la idea de conectar eso con lo mío y con nuevas posibilidades. O sea, no para yo convencer o que él me convenza, sino para encontrar un punto de convergencia. Siempre. Esas son reglas que yo creo que los diálogos permiten esa igualdad para generar la horizontalidad y en el proceso, así ya más técnico, pues es esto, generar todas las ideas posibles y después a través de distintas metodologías, una de esas puede ser ángeles y demonios, otra de esas puede ser, hay varias jueguitos y metodologías que igual luego las puedo subir las podemos subir en el grupo. Para ir descartando ciertas ideas o ciertas cosas que no están siendo válidas y dándole justo la luz a las que son válidas y que están sustentadas para generar el pensamiento crítico. Y creo que con eso respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Y también a través de las redes nos preguntaron, ¿qué tan viable y seguro consideras que las redes de aprendizaje se llevan a través de las redes sociales o medios de comunicación online? ¿Los niños podrían sacarle más provecho o crees que se distraen del aprendizaje por convertirlo en un pasatiempo? Ok. Sí, tenemos ese estigma con las redes sociales que creo que hay que empezarnos a quitar encima porque son súper necesarias ahorita. Lo más importante de las redes sociales, que tenemos que entender en las redes sociales, es que legalmente, si no tienes 13 años, no debes usar redes sociales. Eso es legal. Y si ustedes van a ver los términos y condiciones de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de lo que tú quieras, ahí dice claramente, debes de tener 13 años para usar estas redes sociales. Las redes sociales comunes, corrientes, abiertas para todo el mundo, ¿no? Facebook en especial tiene en los grupos, tiene una función para generar grupos que se llaman de aprendizaje social, en donde tú puedes subir contenidos y tener como unidades de aprendizaje. Y creo que esa función de Facebook en especial, que es aprendizaje social, responde a esta pregunta. Las redes sociales son y sí pueden ser una herramienta muy poderosa para el aprendizaje porque es donde se está moviendo ahorita la mayor cantidad de información en el mundo. O sea, solamente que ya seas más especializado tu estudio, más superior, especialidad, posgrados y así, es cuando, o bueno, universidades también, yo esperaría que las prepas lo hicieran, pero no lo hacen. Ya vas a los repositorios de documentos, papers, investigaciones y así especializadas, pero la mayoría de la información corre a través de redes sociales y la puedes encontrar en Google también en búsquedas, ¿no? Muy simples. Wikipedia, a pesar de lo que muchos creen, Wikipedia es una fuente de información muy confiable. Lo que no es confiable es el lector.
porque es el lector al que se le olvida de repente leer el anuncio que dice de Wikipedia de este artículo no está validado, por lo tanto, tómalo con discreción, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, creo que primero considerar las redes sociales son para niños de 13 años en adelante. Menores de 13 años buscar redes sociales para niños y hay redes sociales seguras y cerradas para niños, ¿no? Entonces, esas las pueden buscar. Hazme una anotación, Adri, para igual poner ahí una lista de sugerencias en el grupo de estas redes y de niños. Y la otra parte de la pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Adri. ¿Ya me escuchas? Ya. La otra parte de la pregunta era que si los niños podrían sacarle más provecho o que se distraen, o bueno, se van a distraer del aprendizaje a hacerlo un pasatiempo. Claro. Son dos cosas entonces lo que tenemos que considerar. Primero, que los niños deben de tener 13 años para utilizar redes sociales. Y la segunda es, ¿qué experiencia tú vas a diseñar para que no se distraigan y no lo vean como, ugh, o que se cansen y se vayan tan fácil a ver otra cosa dentro de la red social? Entonces, el diseño de la experiencia es esencial para que tú puedas atrapar la atención. Y por eso es que digo, los cuestionamientos desde lo común, el encontrar lo que ellos están viviendo, sufriendo, más allá de, por ejemplo, la típica pregunta de cuando iniciamos el año escolar, de ¿cómo te fue en las vacaciones y qué hiciste? Es como siempre nos preguntan lo mismo. No, no, no. Preguntemos así como de sentir, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Cómo estás viendo esto que funciona? ¿Cómo viviste la cuarentena? ¿Qué aprendiste en la cuarentena? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿De qué te estás dando cuenta de ti mismo? Por ejemplo, estos procesos de como más de investigación, acción hacia uno mismo, pueden generar mayor atención dentro de las redes sociales. Y por supuesto, es bien difícil y ustedes lo saben y todos lo sabemos, es muy difícil que en redes sociales se genere una, digamos, participación grande en los grupos. Grupos de 50,000 personas participan 100, 200, o sea, a veces ni siquiera el 10%, ¿no? Entonces, pero el diseño de la experiencia y entendiendo que los niños no les corresponde la red social normal, sino que tienen que buscar las redes especiales para niños, creo que es la respuesta a esa pregunta. Diseñen experiencias distintas que jalen el interés, que surjan desde el interés de ellos, ¿no? Desde el interés de aprendizaje. Y ya. ¿Alguien de los presentes quiere comentar algo? ¿Quieren compartir algo? ¿O hacer alguna pregunta? Y si no, pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos nuestro grupo de Pandemia Educativa en Facebook y tenemos también la lista de los videos de Pandemia Educativa en YouTube. En el grupo de Pandemia Educativa en Facebook van a poder encontrar algunos materiales que compartimos, que justo dan sustento a todo lo que estamos hablando de aquí en Pandemia Educativa, poco a poco. Pueden compartir ustedes también materiales y experiencias con otros docentes. Tenemos docentes que han venido desde Colombia, desde Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, México, distintas partes. Y han tenido experiencias distintas y han tenido experiencias diferentes a lo que están viviendo en esta emergencia y de lo que están queriendo hacer en sus grupos y en sus comunidades. Entonces sería padre que pudieran compartir ahí también. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @evas, HEVASMX, todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de lo demás que sucede en EVAS Innovación, también la parte de colectivos, organizaciones y empresas, y en el grupo facebook.com, Groups Pandemia Educativa. Y les agradecemos haber estado en el 7º episodio de Pandemia Educativa. Nos vemos el próximo jueves. Anunciamos el tema en breve en nuestras redes.
para poder seguir platicando sobre nuevas formas de ir transformando la educación. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Que tengan feliz fin de semana.